Muy buenas noches, visitantes del canal de Cota Paredes Arquitectos. Así luce la obra cuando los albañiles se fueron, muy silenciosa. Me quedé pendiente en el video anterior, ya que Marce me marcó y me quedé sin pila. Aprovecho para estar aquí y compartirles lo que me hizo falta del proceso de obra de Casa Natura. Esta luz es buena. Ahí está el muro de concreto. Qué interesante cómo a veces las cosas las tenemos justo enfrente y no nos damos cuenta. Muro de concreto blanco, de hormigón visto blanco. Todos los visitantes nuevos, un saludo. Soy el arquitecto Abraham Cota Paredes y me dedico a hacer arquitectura. Llámese diseño, construcción, remodelaciones, adecuaciones. Comparto conocimientos, doy clases en la Universidad de la Escuela Superior de Arquitectura de Guadalajara. Damos también, hace 2 años, iniciamos el proyecto del taller de diseño arquitectónico, donde compartimos talleres de diseño y actualmente estamos haciendo un diplomado de arquitectura, proyectos reales para arquitectos reales. Qué fuerte luce el color blanco, ¿eh? Y con esta luz que les encanta a los fotógrafos porque todo se ve muy nítido. Las 2 pantallas, ¿se dan cuenta? Atrás, adelante, vamos a verlo más de cerca antes de que se nos va la luz. Digo, les recuerdo la imagen. Aquí en el render, obviamente, era pantalla gris, pero se entiende el traslape. Muchas veces en los talleres de diseño hablo mucho de la arquitectura, que cuando uno tiene una idea, cuando uno tiene una idea clara, una búsqueda clara, es cuando el camino apenas inicia. Entonces, ustedes se podrán preguntar, ¿por qué siempre son las pantallas? Y yo les diría, ¿cuántas pinturas cubistas hizo Picasso? Es un poco la misma idea. Estamos explorando las distintas posibilidades que nos pueden dar los muros, conceptualizándolos como pantallas. Fíjense qué luz. Un saludo a todos los jóvenes estudiantes de arquitectura. Si estás en primer semestre y estás viendo este video, felicidades, porque eso significa que tienes mucha curiosidad. Y si tienes 30 años de egresado y eres el don arquitecto, felicidades también por estar acá, porque significa que todavía tienes hambre de seguir aprendiendo cosas nuevas. Así como nosotros tenemos mucha hambre de querer compartir nuestras exploraciones. Fíjense, ahí está ese brinco, ese salto en el muro. No lo pudimos destruir completamente, al menos no en esta altura. Si sube el nivel de piso terminado, tendría que subir demasiado, ¿se fijan? Para que no se vea. Entonces, pues sí se va a ver. Ni modo, clientes, los quiero mucho, pero va a existir esa pequeña relación. Quizás si nos movemos a algún otro punto, no, es que siempre va a existir. Tendría que yo realmente subir más de 40 centímetros el piso terminado para poder desaparecerlo. No, es que era muy complejo, es muy alto y nosotros debimos haber bajado menos para que no se viera. Pero si hubiésemos bajado menos, no sentiríamos esta altura. Porque el bajar, les repito, para los que no conozcan este proyecto, el terreno bajaba 1 metro. 1,10 m aproximadamente. Entonces nosotros generamos este desnivel, ¿no? Cuando abres la puerta es como si estuvieras casi a nivel de banqueta.
Entonces llegamos a nivel de banqueta, pero bajamos siguiendo la pendiente natural del terreno. Sus maestros en sus universidades siempre van a hablar de adaptarse a la topografía. Es justamente lo que estamos haciendo. Estamos bajando con el terreno, fíjense. El terreno viene aquí y poco a poco la pendiente baja hacia el fondo. De esa manera, nosotros nos adaptamos con él. Es que esa es la lámpara que yo pensaba. Lámpara de ventana. Félix, si estás viendo este video, te quedó muy bien el muro. Me dan ganas de darle una mordida. Miren esto. Liso como cara lisa, como cosa lisa. Y los moños no se ven nada mal. Absolutamente nada mal. No les dieron la vuelta. Ah, ya sé por qué. Porque aquí llega el entrepiso. En esta parte hay ganchos, en esas varillas, porque el entrepiso llega ahí. Ahí se va a amarrar la losa. Y allá, ahí sí, Félix, estoy muy molesto contigo, porque te quedó cacarizo la parte de arriba. A menos que estés pensando en picotearla y enjarrarla, que no te va a quedar de otra. Se va a tener que enjarrar eso con cemento blanco. Es que es muy difícil. A menos que estés pensando en cortarlo con grillos y te quedó más arriba el nivel. ¿Sí me entienden? Porque cuando ustedes cuelan un muro de concreto, siempre el problema es la parte de arriba. Bueno, todo, ¿verdad? Pero una de las cosas importantes es la parte de arriba, porque cómo la terminas. O sea, se tiene que pulir en la parte de arriba con una llana, con la flota, para que te quede perfectamente a nivel. Pero es difícil, porque cómo lo pules con las dos caras, ¿no? Con las dos caras de madera abrazándotelo. O sea, es como esto. O sea, si aquí tengo el muro entre esta separación, pues meter la mano ahí y estar puliéndolo es difícil. Entonces, siempre se detallan los muros de concreto. Va a ser complejo. Sin embargo, todo esto está muy bien. Alguna vez viajamos a Alemania, cuando estaba haciendo el máster, me fui con Álvaro, mi ex socio, a dar un recorrido por Europa. Llegamos a Berlín, llegamos a muchos países, pero nos quedó grabado siempre el concreto alemán, le llamamos nosotros, porque los muros que vimos en Berlín, los muros de hormigón, de concreto que vimos en Berlín, no se comparan con ningún otro hormigón, otro concreto que hemos visto. Liso, 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 ¿no? Como una cosa muy lisa. ¡Qué luz! Imagínense estar aquí un día leyéndose un libro, ¿no? Con una pequeña mesita, con una lámpara aquí, ¿no? Estas que le encantaban a Barragán. Una cosa muy sutil. Va a estar rico. Acabo de ver la película de Entrevista con el vampiro. Es una película de los 90s con Tom Cruise y Brad Pitt y Antonio Banderas y Kristen Dunst se llama. Muy chiquita Kristen Dunst. Pero toda la película tiene una narración y se me hace muy, muy sugerente, ¿no? Muy calmada, pero al mismo tiempo evoca estar en ese momento, en esos lugares, en Nueva Orleans, en París. Me gusta imaginar que con mi voz se transportan a otros lugares. Vean esos claroscuros.
Hace mucho no visitaba una obra a esta hora y tiene un poco de magia y un poco de miedo. Sí, se va a tener que detallar muy bien en la parte de arriba. Fíjense la ventana que le dejamos al baño. Una ventana muy sutil porque recuerden que aquí es afuera. Este es un patio. El vidrio llega justo en donde está el castillo. Entonces, aquí yo estoy afuera. Y otra vez cada vez somos más tajantes en todo este tema de la introspección. Para los que no sepan, una de nuestras búsquedas le llamamos arquitectura introspectiva, porque todo viene un poco de Barragán, de su casa y de los conventos. Decimos mucho que la obra de arte es autobiográfica, por lo tanto la arquitectura de Barragán, si le llamamos autobiográfica, nos referiremos a que él siempre está muy, muy entusiasmado y muy enfocado, o más bien interesado en toda esta arquitectura monacal de los claustros, de los patios centrales, de los patios articulando llenos. Toda esta arquitectura que te invita a la vida contemplativa, a la vida del recogimiento, de agacharte como estoy en este momento agachado, para sentirte parte de un mundo muchísimo más grande. Cuando uno voltea a ver hacia adentro, descubre la grandeza del universo. Y me gusta imaginar que esta arquitectura fomenta eso, fomenta que el espíritu se vuelque hacia sí mismo para descubrir quiénes somos. ¿Cuántas personas viven la vida sin nunca entender quiénes son realmente? Hacen las cosas mecánicamente todos los días, toman decisiones sin entender qué es la fuerza que los mueve. Y yo llevo algunos años siendo consciente de mis decisiones. Y eso nos ha llevado a explorar, pues, espacios que te inviten a la soledad, que te inviten a meditar un poco. Estar aquí otra vez con lámparas chaparritas en toda esta oscuridad, con esta visual de este claro, de este marco, ¿no? Muy delimitado. Quién sabe, quizás hasta el final juega a nuestro favor un poquito esta franja, ¿no? Ya que cuando tengamos el árbol, se entenderá que el árbol necesitaba más luz. Pero es que me hace falta tanto tenerte. Quizá después les paso algunos poemas o les recito algunos poemas, que al final de cuentas esta arquitectura busca ser un poema, ¿saben? La música, la buena música, de repente buscan ser poemas. A mí me gusta pensar que mi arquitectura va a ser una poesía. ¿Y por qué? ¿Dónde está la poesía, Abraham? Está en la claridad, en la sencillez y en la potencia de la obra. ¿Y dónde está la potencia o cómo explicas la potencia? Cuando una idea es fuerte, es sencilla, es contundente. Este espacio, que ahorita no se alcanza a entender claramente, es contundente porque tenemos la doble altura, 4:12, altura y media, un espacio de 10 metros por 5 y medio, 6 y medio. Pues es un espacio muy fuerte porque
porque es muy claro, muy geométrico. En este momento no lo podemos entender muy bien. Mientras ven este video, yo estoy en Ecuador, si todo sale bien, en Cuenca, impartiendo mi taller, compartiendo todas estas ideas, gente que no conozco en este momento, pero quién sabe, quizá después juegan un papel importante en nuestras vidas. Hoy es lunes y me siento romántico. Jóvenes, soy Abraham Cota Paredes. Nos vemos pronto.